En este video vamos a ver qué son los arreglos en JavaScript y en cualquier lenguaje de programación. Un arreglo son datos que pertenecen como a un mismo grupo, por así decirlo. Así que vamos a ver cómo se crean en JavaScript. También veremos sus métodos, cómo acceder a sus propiedades, cómo quitar, cómo agregar, etc. Mucho que aprender. Vemos, por ejemplo, cómo crear un arreglo. Crear un arreglo en JavaScript es muy sencillo. Y en este caso lo vamos a poner como const. Vamos a usar const. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, números. Le das un nombre como una variable. Y en el caso de los arreglos, usualmente se crean usando los corchetes. Siempre que veas corchetes de esta forma, quiere decir que es un arreglo en JavaScript. Vamos a poner aquí números: 10, 20, 30, 40, 50. Nota cómo pongo una coma entre cada uno de ellos y el último no le pongo coma. De esta forma todos van a estar como agrupados. Si mando este valor a la consola, console log números, vamos a ver en la consola que viene esta sintaxis. Dice 5, que son los 5 elementos del arreglo. Y luego viene el corchete. Si doy clic en este triángulo, puedo acceder a cada uno de los elementos. Nota cómo el index, que está aquí, dice 0, 1, 2, 3 y 4, a pesar de que son 5. Un arreglo en JavaScript y en muchos lenguajes siempre inicia desde el 0. También nota que, por ejemplo, el length dice 5. A pesar de que empiece 0, 1, 2, 3, 4, sabe que son 5 los elementos que tiene. Entonces, si yo, por ejemplo, agregara uno más, pusiera 60, ya van a ser 6 y va a ir de nuevo de 0 a 5. Pero el tamaño del arreglo van a ser 6. Entonces puedes crear un arreglo también así. Este es un arreglo de números enteros, pero también puedes crear un arreglo de strings. Y te voy a mostrar otra forma de hacerlo. Con un método distinto. Puede aplicarse, por ejemplo, no quiere decir que si lo voy a crear de esta forma es porque al ser strings tenga que ser de esta forma. Vamos a poner aquí const meses igual a new array. Y esta es otra forma de hacerlo. New array es igual que si declararas estos corchetes. Es la misma sintaxis. Puedes crear el mismo arreglo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Es lo mismo. No importa el tipo de dato, el arreglo se crea igual. Solamente que en este caso voy a crear enero, febrero, marzo. Y nada más voy a poner abril para no escribir tanto. Entonces también puedo mandar este valor a la consola. Console.log meses. Y voy a comentar esta línea para que no salgan los dos arreglos. Nota cómo, por ejemplo, este dice 4. Si doy clic aquí, aparece enero, febrero, marzo, abril. Es un arreglo, 4 posiciones. Y estos son strings, el otro eran números. Ahora, nota cómo creamos un arreglo de números, luego uno de strings. También un arreglo puede ser mezclado. Por ejemplo, podemos poner arreglo mezclado, que van a ser con todo tipo de dato. Igual a, vamos a ponerle como corchetes. Por ejemplo, un string, un número, un booleano, null, false, undefined, y darle console log a mezclado. Y guardo cambios. Y voy a comentar este de meses para que nada más salga uno. Puedes ver cómo si doy clic aquí tenemos un string, tenemos números, booleanos, null, false, undefined. Puedes mezclar los datos en un arreglo, no ningún problema. JavaScript no se va a fijar en eso. Voy a eliminar esto y vamos a trabajar con el de meses un poco más. Vamos a guardar cambios. Por ejemplo, también los arreglos tienen sus propios métodos. Por ejemplo, puedes poner aquí .length. Y .length te va a decir cuántos elementos hay en el arreglo. En este caso te va a decir que son 4. Voy a comentar esta línea de nuevo. Ahora también hay formas de saber, por ejemplo, si un arreglo es en realidad un arreglo. Por ejemplo, si le pongo aquí console log y le ponemos, es la sintaxis la siguiente, array.isArray, y luego le pasas qué arreglo quieres comprobar. Ponemos meses, guardo cambios y me regresa true, es decir, si es un arreglo, lo detecta como tal. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera let nombre igual a Juan, no puedes poner tu nombre, y comprobar a ver si este es un arreglo,
Guardo cambios y me va a decir false. Va a decir, no, esto no es un arreglo, esto es un string. Pero lo detecta como false. Y puedes usar esta función para comprobar que un arreglo en realidad es un arreglo de JavaScript. De nuevo elimino todo esto. Y si pongo, por ejemplo, console log meses y guardo cambios, vas a notar que me imprime, por ejemplo, todos los meses del arreglo. Digamos que a mí me gustaría, por ejemplo, imprimir este febrero. ¿Cómo accedes a ellos? Bueno, en un arreglo accedes por este index, este 1. Por ejemplo, aquí entre corchetes le pones 1. No ocupas ponerle comillas ni nada. Le pones 1 en número y con eso va a imprimir febrero. Si yo aquí le pongo 0, va a imprimir enero. 2, va a imprimir marzo. Y 3 me va a imprimir abril. Ya 4, por ejemplo, no hay. Si pongo 4, me va a decir undefined porque no hay ningún elemento en la posición número 4. Pero, por ejemplo, podrías añadirlo fácilmente fuera del arreglo. Por ejemplo, podríamos poner meses 4 igual a abril, mayo. Y voy a cortar esto y ponerlo aquí abajo. Aquí mayo falta la comilla. Entonces elimino esto y guardo cambios. Y vemos que ahora sí aparece mayo. Entonces puedes ponerle, de acuerdo a la posición en la que quieres que se inserte, puedes insertar uno más, aunque hay una mejor forma de hacerlo. Puedes ponerle, por ejemplo, meses.push y el siguiente es mayo, sería junio. Es junio. Y guardas cambios. Y ahora, por ejemplo, sin necesidad de saber la posición, como en este caso que le pusimos 4, .push lo va a agregar al final del arreglo.